Buenas tardes, debido a que nos encontrábamos celebrando diversas audiencias, siendo las 14 horas con 21 minutos del día 13 de abril del año 2024, nos encontramos constituidos en la Sala de Realidad Penal número 4 de este Honorable Poder Judicial de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para que tenga verificativo la audiencia inicial con detenido dentro de la carpeta judicial 002, diagonal 0532, diagonal 2024-O, que se instruye en contra de Óscar Rodrigo Romero Bermeo por el hecho que la ley señala como delitos de violencia familiar en agravio de la víctima de identidad reservada de iniciales SCCP, motivo por el cual se le solicita permanecer de forma respetuosa y en silencio. Queda prohibido adoptar un comportamiento intimidatorio provocativo contra el decoro que altere o afecte el desarrollo de la audiencia, así como utilizar teléfonos celulares o dispositivos que permitan grabar imágenes de video sonidográficas. En caso contrario, el juez que presida la audiencia podrá aplicar alguna medida de apremio prevista en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que puede consistir desde un apercibimiento, arresto, incluso el desalojo de esta sala. Asimismo, se informa que las células profesionales exhibidas por las partes técnicas comparecientes fueron verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas, con lo que se acreditan como licenciados en Derecho. En atención al acuerdo 28-13 diagonal 2023, se les requiere a las personas presentes en esta audiencia no dañen el mobiliario con el que se cuenta en esta sala de oralidad. Por último, hago de su conocimiento que el que preside la audiencia es el Honorable Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, el maestro Francisco Gerardo Ojeda Osorio. Se inicia la presente audiencia. Por favor, se identifican las partes. Buenas tardes, señor. A usted y a todos los presentes comparece la licenciada Daisy Camarillo Rodríguez con número de cédula profesional 777-2586. Buenas tardes, señoría. Justo Baltasar Sotosí, asesor jurídico público, con cédula profesional 206-7495, debidamente impuesto de la carpeta. Por parte de la víctima. Así, señoría, un momento. La víctima fue notificada mediante llamada telefónica el día de la fecha, señoría. ¿Es cuánto? Bien. Asesor jurídico, ante la inasistencia de la víctima, se le designa a usted como asesor jurídico a efecto de que represente los intereses de la mencionada víctima. Acepto y protesto el cargo conferido. Bien. Por parte de la defensa. Su señoría, muy buenas tardes. Comparece ante usted el licenciado en Derecho, Roberto Carlos González Huerta, con número de cédula profesional 1335-1406, expedida en mi favor por la Dirección General de Profesiones y con medio de notificación, dirección electrónica, huertaortizasociados@outlook.com y demás datos ya proporcionados al auxiliar de sala. ¿Y me acompaña? Buenas tardes. Comparece ante usted el licenciado en Derecho Sergio Arturo Rodríguez Ríos, con número de cédula profesional 12090726. Con dirección para recibir toda clase de notificaciones, el correo electrónico softser.legal@gmail.com y demás datos de identificación ya previamente proporcionados al auxiliar de sala. Bien. Buenas tardes, señoría. Soy Óscar Rodrigo Romero Bermeo. Bien. Señor Óscar Rodrigo, se le pregunta si ya tiene usted conocimiento de los derechos que le asisten con motivo del desarrollo de esta audiencia. ¿Desea nombrar usted a los abogados que se encuentran a su lado como sus defensores para que lo representen en este proceso? ¿Abogados? Su señoría, en este acto acepta y protesta el cargo conferido por mi defendido, señoría. Gracias, señoría. De igual manera acepto y protesto el cargo que me es conferido. Bien. Señor Óscar Rodrigo, se le pregunta si respecto a sus datos personales quiere que se mantengan en reserva o quiere que se hagan públicos. Públicos. Bien. ¿Tiene uso de la palabra, Fiscalía? Gracias, señoría. Con fundamento en los artículos 14 y 16, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 308 del Código Adjetivo de la Materia, esta Fiscalía comparece ante señoría a efecto de solicitar que califique y ratifique de legal la detención y retención del señor Óscar Rodrigo Romero Bermeo. Ello es así, señoría, toda vez que para esta Fiscalía se encuentra acreditada la hipótesis prevista en la fracción segunda del artículo 146, en la que se establece o se hace referencia a que se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia, y se entiende que hay flagrancia de acuerdo a lo que establece la fracción segunda de dicho numeral, cuando inmediatamente después de cometerlo es detenida. Inciso B, cuando la persona sea señalada por la víctima y se cuente con información que haga presumir fundadamente que intervino en el mismo, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su localización. Lo anterior en base en la detención llevada a cabo por el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de nombre Esmeralda Naro Lachino,
Esto aproximadamente a las 15:20 del día 11 de abril de 2024. El hecho que generó la detención, señoría, ocurrió precisamente el día 11 de abril de 2024, aproximadamente a las 14:50. La víctima, de iniciales SCHP, se encontraba en el interior de su domicilio, que por cuestiones de confidencialidad referiré que se encuentra en la colonia La Pastora, esto en la alcaldía Gustavo Amadero. Estaba ella específicamente en su recámara durmiendo, y en un momento dado llegó el imputado y le dijo que se levantara. La víctima se despertó y lo vio sentado en la cama con el celular de la víctima en las manos. Acto seguido le dijo ¿qué son estas mamadas? Al mismo tiempo en que le dio un puñetazo. ¿En qué domicilio se encontraba, perdón? Sí, señoría, esto en la colonia La Pastora, en la alcaldía Gustavo Amadero. Sí. En ese momento, señoría, llega el imputado y la víctima se encontraba dormida en la recámara y ella se despierta, pues él le dice, levántate, y le menciona qué son estas mamadas, refiriéndose a que él estaba revisando el teléfono celular de la víctima. Acto seguido le dio un puñetazo en la cara, esto a la altura de la sien izquierda. Momento en que la víctima le pregunta que de qué hablaba, y el imputado continuaba celándola, pues le decía que había revisado una conversación en su teléfono celular, una conversación que había tenido con una amiga, en donde hablaban de otra persona y que era una puta. Sí. El imputado en ese momento se dirigió hacia la ventana que da a la calle con la intención de aventar el teléfono de la víctima. La víctima forcejea con él para quitárselo y el imputado pues continuaba insultándola, le decía que se largara de su casa y que era una puta. La víctima logra quitarle el teléfono celular y se va nuevamente a su recámara. El imputado la siguió y en el forcejeo por quitarle nuevamente el teléfono, el imputado le vuelve a dar un puñetazo a la víctima, de nuevo en la cabeza del lado izquierdo. Sí. De igual manera, le quita nuevamente el teléfono celular a la víctima y lo avienta por la ventana. En ese momento, la víctima sale por su teléfono celular, el cual ya no encendió, y se regresó a su departamento. La víctima encuentra al imputado parado al lado de la cama y le vuelve a decir que se largara. Y comienza a compararla, le comienza a hacer comparaciones destructivas, pues la compara con una expareja de él. Le dice que su expareja estaba en un nivel mucho más alto que ella porque la víctima estaba gorda y que no tenía una carrera. En esa dinámica, ellos continuaron discutiendo sobre sus infidelidades. Y es que en ese momento el imputado le vuelve a ejercer violencia física a la víctima, pues le dio un golpe con el brazo izquierdo a la altura del pecho. Con ello provocó que la víctima cayera sentada en la orilla de la cama. Sí. La víctima, perdón señoría, corrijo, el imputado se le va encima a la víctima y le coloca su rodilla derecha en el estómago y con las manos la sujeta de las muñecas, presionándola contra el colchón de la cama. Enseguida, con la mano izquierda, se la coloca en el cuello a la víctima y le presiona el cuello, de tal manera que la víctima sentía que le faltaba el aire. En un acto de defensa, la víctima
lo agarra con las uñas al imputado de la cara y el imputado la suelta, pero la víctima deja su dedo índice y su dedo medio en la boca del imputado y le muerde ambos dedos. Es en ese momento que la víctima grita pues del dolor que siente en los dedos por las mordeduras, y el imputado le comienza a gritar a su tía, le nombra a su tía Chela, le llama para que suba, y sube en ese instante la tía del imputado, y al ver que sujetaba a la víctima contra la cama, le dice que la soltara. El imputado la suelta y la víctima se sale en compañía de su hija de 4 años. Salen a la calle con el objeto de buscar una patrulla. Ella regresa inmediatamente a su domicilio y ya habían llegado 2 patrullas. Para ese momento, señoría, ya eran las 15:15 y ya estaban ambas patrullas ahí. Uno de los policías ya estaba hablando con el imputado, quien se encontraba en la puerta de entrada del domicilio, y de la otra patrulla bajó la policía que realizó la detención al imputado, de nombre Esmeralda Narola Chino, y a quien la víctima se acercó y le informó que su concubinario, quien estaba ahí presente, la había agredido momentos antes de manera física y verbal, y en ese momento solicitaba lo detuviera. Por ello, señoría, es que siendo aproximadamente las 15:20, la policía detiene al imputado, no le coloca los candados de manos, pues traía muletas el imputado, le da lectura a sus derechos y le realiza una revisión corporal sin encontrarle ningún objeto en su poder. Enseguida suben tanto al imputado como a la víctima a la patrulla y comienzan el traslado de ambos a la agencia del Ministerio Público en la Coordinación Territorial de GAM 4. Este traslado lo inician a las 15:27 y llegan a dicha agencia a las 16:05, en donde el personal ministerial les informa que ahí no les correspondía iniciar la carpeta y les pide que se trasladen a la Fiscalía Especializada. Inicia nuevamente este traslado a las 16:15 al búnker y llegan a esas oficinas a las 16:45. De igual manera, señoría, se hace del conocimiento que durante el recorrido hicieron llamadas a base CRED, sin embargo, no lograron comunicación sino hasta las 18:30, que fue la hora en la que les proporcionaron el Registro Nacional de Detenciones con terminación 81. También, señoría, es importante destacar que la carpeta de investigación dieron inicio a ella a las 18:09 del día 11 de abril de 2024, a las 20:30 del día 11 de abril de 2024, mi homóloga, la agente del Ministerio Público, licenciada María Guadalupe Carvajal Vargas, emitió acuerdo de verificación de flagrancia, mientras que a las 20:35 de la misma fecha acordó la formal retención del mismo. Siendo también las 4 de la mañana ya del día 13 de abril de 2024, el imputado fue puesto a disposición de señoría en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, con lo que se acredita que la retención del mismo no excedió el plazo establecido en el 10º párrafo del artículo 16 constitucional. Respecto a la clasificación jurídica de este hecho, señoría, es relativo al ilícito de violencia familiar, el cual se encuentra previsto en el artículo 200, en su hipótesis, a quien por acción ejerza cualquier tipo de violencia física y psicoemocional que haya ocurrido dentro del domicilio que habite en contra de fracción primera del mismo numeral, en la hipótesis de la concubina, con las modalidades de violencia especificadas en el artículo 201, fracción primera. Esto es respecto a la violencia física, y es todo acto doloso en el que se utilice alguna parte del cuerpo para sujetar y causar daño a la integridad física de otro. La fracción segunda es relativa a la violencia psicoemocional. En la hipótesis es toda acción que puede consistir en insultos, celotipia, comparaciones destructivas y actitudes devaluatorias que provoquen en quien las recibe alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de la persona.
El requisito de procedibilidad en el presente asunto lo es la denuncia y se encuentra contemplado en el artículo 200 bis, párrafo primero, fracción octava. En su hipótesis se tiene documentada denuncia de violencia familiar cometida por el mismo agresor contra la víctima. Dicho ilícito se encuentra sancionado en el artículo 200, párrafo segundo, con una pena privativa de libertad de 1 a 6 años. Y todo lo anterior en relación con los artículos 15 es un delito de acción, 17 fracción primera es un delito de consumación instantánea, 18 párrafo primero hipótesis de acción de dolo directo y párrafo segundo hipótesis de conocer y querer, y la forma de intervención que se le atribuye al imputado lo es como autor material en términos de lo que establece el artículo 22, fracción primera, lo realice por sí. Todos los artículos mencionados son del Código Penal vigente para esta Ciudad de México. Para corroborar lo anterior, señoría, se cuenta con los siguientes datos de prueba consistentes en la entrevista de la denunciante de fecha 11 de abril de 2024. El contenido de este dato de prueba, señoría, fue tomado como base para realizar el hecho generador de la detención que ya se ha dado a conocer, por lo cual se solicitaría, de no haber oposición, se tuviera por reproducido. Asesor jurídico. No hay oposición. Defensor. No hay oposición, señoría. Gracias, señoría. Únicamente, a manera de precisión, la víctima señaló que en el mes de marzo de 2022 se fue a vivir con el imputado y que procrearon a una hija, la cual tiene en la actualidad 11 meses de edad, y que no es la primera vez, esta no es la primera vez que el imputado la agrede, pues con anterioridad ya había dado inicio a una carpeta de investigación, a la cual le corresponde el número de folio 6463, diagonal 11-2023. De la cual, señoría, obra glosada la carpeta de investigación, una copia de la entrevista de la víctima. Se cuenta también con la entrevista de la policía remitente Esmeralda Naro Lachino, de fecha 11 de abril de 2024, y en lo medular señaló, señoría... ¿Esmeralda qué, perdón? Esmeralda Naro Lachino. Sí. Señoría, el día menciona en lo medular que el día 11 de abril de 2024 ella se encontraba con su compañero, el policía Iván Bautista de los Santos, que se estaban realizando funciones de vigilancia a bordo de la patrulla. Iban sobre la calle Riva Palacio, en la colonia Benito Juárez, en la alcaldía Gustavo Madero, que aproximadamente a las 15:10 reciben un llamado vía radio en donde les reportaban, pues de inicio les reportaban, señoría, que una persona había sido lesionada con arma blanca. Ellos se trasladan inmediatamente al lugar que señalaban como el de los hechos y llegan a las 15:15 aproximadamente, en donde ahí les hacen del conocimiento, señoría, que lo que reportaban era una violencia familiar. La víctima se acerca a la policía Esmeralda y es a ella a quien le hace el conocimiento que su concubinario, quien estaba pues presente en ese momento, la había golpeado momentos antes y lo detienen al imputado a las 15:20. Las demás circunstancias, señoría, tienen identidad con lo que ya se expuso en el hecho generador de la detención. También se cuenta con el informe policial homologado de fecha 11 de abril de 2024, a cargo también de la policía Esmeralda Naro Lachino, en la cual se hace referencia a las circunstancias de tiempo, lugar y modo respecto de la detención del imputado, así como de la lectura de los derechos que se le hicieron. Se cuenta a efecto de establecer la violencia física, señoría, con un certificado de estado psicofísico. Es de fecha 11 de abril de 2024 y fue expedido a favor de la víctima por el médico legista Juan Jesús García Aguilar, quien a la exploración física de la víctima le fueron localizadas diversas lesiones, señoría, consistentes en su mayoría en equimosis, las cuales le localizó en la región cigomática izquierda, en cara lateral de cuello, así como en la región retroauricular derecha e izquierda.
equimosis, señoría, y escoriación en hombro izquierdo. Y le localizaron también herida con costra roja en dorso de falange medial del cuarto dedo de mano derecha. Estas lesiones, señoría, le fueron clasificadas provisionalmente como aquellas que tardan en sanar menos de 15 días y se cuenta también con la opinión técnica en materia de medicina forense a cargo de la doctora Berta Guadalupe Juárez Olalde. Esta opinión es de fecha 13 de abril de 2024. ¿Qué dato de prueba me dijo? Sí, señoría, opinión técnica en materia de medicina forense a cargo de la doctora Berta Guadalupe Juárez Olalde. Sí. Y es de fecha 13 de abril de 2024. Dicha profesional, señoría, concluye que la mecánica de lesiones o las lesiones que le fueron provocadas a la víctima fueron por mecanismo de percusión entre la zona afectada y un objeto duro y romo, así como por un mecanismo de presión y deslizamiento. De igual manera, destaca que la temporalidad de estas lesiones son de 1 a 3 días de haberse producido, que son de las que tardan en sanar menos de 15 días y que sí son coincidentes con lo que refiere la víctima ante el personal ministerial. Se cuenta, señoría, efecto de establecer la violencia psicoemocional con la opinión técnica en materia de psicología. Es de fecha 12 de abril de 2024, a cargo de la licenciada en psicología Fernanda Isabel Ríos Arteaga, quien concluyó que la víctima sí presenta alteraciones psicoemocionales y que estas son derivadas del hecho que la víctima ha denunciado, por lo que se encuentra afectada en sus áreas cognitiva, afectiva y conductual. Le sugiere un tratamiento a la víctima, señoría, un tratamiento psicológico especializado de 36 sesiones, con un costo por sesión de 1,603 pesos y un costo total de 57,708 pesos. ¿57,000 qué, perdón? Sí, señoría, 57,708 pesos. Sí. También, señoría, se cuenta con la opinión técnica en materia de fotografía forense y es de fecha 12 de abril de 2024, a cargo de la perito Laura Amira Canto, en la cual, señoría, se aprecian 11 impresiones fotográficas en escala de grises y se observa en la víctima las lesiones en rostro y en los dedos de la mano que le fue lesionada. Finalmente, señoría, efecto de establecer las calidades específicas que requieren el tipo penal que nos ocupa, se cuenta con las entrevistas de la entrevista de la testigo Adriana Pérez Espitia, de fecha 12 de abril de 2024. ¿Adriana qué, perdón? Adriana Pérez Espitia. Sí. Es de fecha 12 de abril de 2024 y en lo medular, señoría, señaló que la víctima es su hija, que sabe y le consta que la víctima... Perdón, ¿es mamá de la víctima? Sí, señoría. Que sabe y le consta que la víctima ha vivido con el imputado desde hace 4 años aproximadamente y que procrearon a una hija quien en la actualidad cuenta con 11 meses de edad. Se cuenta con la entrevista de la testigo Yolitzin Pérez Ziegler. ¿Su nombre, perdón, me dijo? Sí, Yolitzin Pérez Ziegler. Sí. Esta entrevista, señoría, la rindió la testigo en fecha 12 de abril de 2024 y menciona que la víctima es su prima y que de igual manera le sabe y le consta de la relación de concubinato de la víctima con el imputado desde hace aproximadamente 4 años y que también sabe que tienen una hija
de aproximadamente 11 meses de edad. En ese sentido, señoría, se solicita que se califique y ratifique de legal la detención del imputado toda vez que se encuentra ajustada a derecho. ¿Es cuánto? Respecto a la entrevista de la víctima, ¿en qué forma dice que pidió ayuda después de la agresión? Sí, señoría. Ella, una vez que el imputado la suelta, ella logra salir del domicilio en compañía de su hija de 4 años y va en busca de unas patrullas. Sin embargo, refiere que regresa casi de manera inmediata y que en ese momento, siendo aproximadamente las 15:15, ya se encontraban en su domicilio 2 patrullas. Esa es la forma en la que pues llegaron los policías. ¿Asesor jurídico? Sí, señoría. En base a los datos de prueba expuestos por la Fiscalía, de igual manera se solicita califique de legal la detención. Defensor. Su señoría, pues bueno, con respecto a las manifestaciones y contradicciones que ha tenido la representación social, solicitamos que no califique de legal la retención. Aunado a ello, solicito que mi hoy defendido declare para este segmento con respecto a los hechos que ocurrieron, con respecto a la detención, su señoría. Esto pretendo hacerlo a efecto de que usted pueda darse cuenta cómo sucedieron los hechos realmente, que todo lo que dice la representación social es no lógico y se va a acreditar por esta defensa con el testimonio de mi hoy defendido y allegándonos de diferentes datos de prueba más, su señoría. Fiscalía. Sí, señoría, gracias. Señoría, el señor defensor hace manifestaciones subjetivas, pues únicamente se ciña a referir que hay contradicciones de la Fiscalía, no menciona cuáles son, pero además se nota el desconocimiento de su parte, pues dice que es en este momento en el que quiere que su representado declare. Señoría, no sería el momento procesal oportuno para ello. ¿Es cuánto? Y se reitera la petición de la Fiscalía que se califique y ratifique legal la detención del imputado. Su señoría. Jurídico. Sí, señoría. Órgano técnico de defensa no argumenta su petición y no pone un razonamiento hacia este juzgado para tomar decisión diversa. Es todo. Su señoría, mis argumentos y datos de prueba los pretendo dar a conocer después de la declaración de mi hoy defendido. Sin embargo, pues bueno, puedo hacerlo antes y la declaración es solamente para este segmento, su señoría, para que realmente usted pueda percibir cómo fueron las cosas. Sin embargo, antes de que vaya a permitirme no declarar a mi defendido, voy a hacer manifestaciones con respecto a lo que dice la Fiscalía. Primero que nada, su señoría, quiero hacerle saber que quien marcó a la policía el número de emergencia fue mi hoy defendido, su señoría. Esto fue a las 2:53 p.m, la llamada duró 7 minutos y le corrí traslado a la Fiscalía de el dato de prueba que consiste en la captura de pantalla tomada desde el celular de mi hoy defendido. Asimismo le corrí traslado también de la lista de llamadas de ese día con respecto a esas horas del teléfono de mi defendido. Ahora, dice la Fiscalía, primero que nada, y usted la escuchó, que comienzan una relación en marzo del 2022 y después dice que las testigos que presenta la supuesta víctima tienen conocimiento de que tienen 4 años viviendo juntos. Es una de las contradicciones. Abogado, nada más serían cuestiones relacionadas con la detención del hoy imputado. Okay, sí, señora, discúlpame. Bueno, respecto a la detención, las personas que ponen a disposición a mi hoy defendido es la policía Esmeralda Naro, de la cual se rinde entrevista en la foja número 40, a partir de la 43. Asimismo, lo pone a disposición la policía María Guadalupe Guzmán San Juan, su señoría.
También olvidó la fiscalía mencionar que iba esa oficial de policía. María Guadalupe. Ajá. ¿Qué es María Guadalupe qué, perdón? Guzmán San Juan. Asimismo, ambas oficiales de policía refieren que, pues bueno, que les llega por radio una alerta para que acudan a este lugar, al domicilio de mi hoy defendido, con respecto a una persona que fue herida por un arma blanca, su señoría. ¿De acuerdo? Dicen también que antes de llegar ellas, ya había llegado otra patrulla, con número de patrulla. Permítanme, señor. Antes de ellas llegó la patrulla MX 776 D1. Asimismo, esta patrulla, quienes son los primeros respondientes, avisan por base de radio que no hay ninguna persona herida con arma blanca, que solamente es una violencia familiar. ¿Qué sucede con esto? Cuando mi hoy defendido llama al 911, le indica a la operadora del 911 que su pareja intenta, o más bien lo lastima con un arma blanca. Al meter la mano le causó esta lesión. En este sentido, es por eso que primero llega una patrulla, se entrevistan con él les explica qué fue lo que sucedió cuando ya se había ido la supuesta víctima, y posteriormente llega la patrulla con estas dos oficiales y el oficial que refirió la representación social. En este sentido, cuando llega la primer patrulla con un oficial que se llama Pedro, se entrevista con mi hoy defendido. Mi hoy defendido le explica toda la situación a este policía y le dice, incluso el cuchillo está dentro de mi casa, en el segundo piso, ¿no? Donde él vive. Él por ahora tiene una lesión en la pierna derecha. Lo operaron de tibia y peroné y le pusieron una placa. No puede caminar bien. En este sentido, le pide al policía ayuda para subir, ponerse una sudadera, ir a hacer su denuncia y pues entregarle o decirle dónde está el indicio, este cuchillo. El policía, Pedro, entra con él, agarra el cuchillo, lo mete a una bolsa y sale. Cuando sale es cuando ya está la patrulla con las otras dos oficiales de policía, que son las remitentes, por cierto, y pues llegan otras patrullas más, se van, y se supone que él iba en calidad de víctima. Incluso la víctima se fue esposada en la patrulla, su señoría. Incluso fue esposada en la patrulla. Él iba en calidad de víctima. Cabe mencionar que en la puesta a disposición, en la foja número 78, voy a citar una parte de la entrevista de la policía María Guadalupe. Dice: Colonia La Pastora Caldeos, para dirigirnos a la coordinación territorial GAN 4, otro compañero de nombre Pedro NN, quien iba a bordo de la unidad MX 776 D1, me hace entrega de una bolsa de plástico con un cuchillo, el cual estoy poniendo a disposición. Cabe mencionar que no hay manera, no hubo cadena de custodia y por eso no está puesto a disposición. Por lo que yo lo cuestiono diciéndole, ¿por qué me lo entregas? Y el Pedro me contesta: cuando ingresé al domicilio con el masculino para que se pusiera una sudadera, el masculino me hace entrega de este cuchillo, mencionando que fue el cuchillo con el que fue agredido. En este sentido, pues bueno, a todas luces se puede ver cuál es la situación, su señoría. Aunado a ello, mencionan ambas policías femeninas que la primer unidad al llegar al lugar, esto en foja 44, reporta vía radio que negativo de una persona lesionada por arma blanca, refiriendo que era una violencia familiar, al arribar al lugar a las 15:15. Quiero hacerle de su conocimiento también, su señoría, que cuando se van todos los policías y se quedan solamente las dos oficiales de policía, sí, las dos oficiales de policía se esperan ahí a que llegue la tía
de la menor, de la hija de ambos, de la víctima y el imputado, para que recoja a la niña de 4 años y se la lleve. Esto obra en la foja número 40, en la entrevista de la víctima, y lo voy a citar también. Dice: quiero aclarar que las policías esperaron que llegara mi tía por mi hija de 4 años, porque no la podrían trasladar junto conmigo. ¿De acuerdo? Aunado a ello, su señoría, los hechos, como le digo, no son como los describe la fiscalía. Mi defendido está operado de la pierna derecha. La fiscalía decía que, yo sé que, digo, no tiene mucho que ver con la detención, solamente quiero que se dé cuenta de que él está operado de la pierna derecha y es imposible que ponga su rodilla derecha sobre el pecho de la supuesta víctima. Estas situaciones, su señoría, pues se concatenan con los argumentos que estoy dando con respecto a acreditar que quien llamó a la policía fue él. Quien se entrevistó con los primeros respondientes, que no son los policías remitentes, fue él. Que uno de los policías entró con él a ponerse una sudadera y a tomar un cuchillo, el cual, pues bueno, no habrá puesto a disposición porque no se hizo la cadena de custodia correspondiente. Ahora, con respecto a la flagrancia, la flagrancia se rompe porque la víctima salió y la ayuda la pidió el hoy imputado, su señoría. En la entrevista de ella dice: me salí de la casa corriendo a buscar una patrulla. Cabe mencionar que en la mera esquina hay un botón de pánico, el cual pudo haber tocado menos de 30 metros. A buscar una patrulla. Regresando de manera casi inmediata, ya se encontraban 2 patrullas. Un policía estaba hablando con Oscar. En este sentido, su señoría, pues no fue de manera inmediata que regresó. ¿Por qué? Porque primero llegó una patrulla, después la segunda patrulla, que es en la que van a bordo las policías remitentes, dicen, no, pues ya llegó una patrulla y me dicen que es violencia intrafamiliar, ¿no? Digo, previamente le había reportado la lesión que tiene en la mano con el cuchillo. Todavía dio tiempo a que llegara esa segunda patrulla. Cuando llega la víctima, ya ve 2 patrullas. Ya había entrado él, había entregado el cuchillo. ¿Ese cuchillo dónde quedó? ¿Por qué no hubo cadena de custodia? ¿Sí me explicó? Entonces, su señoría, no sé si me vaya a permitir que para este segmento pueda tener el uso de la voz mi hoy defendido, para que pueda realmente explicarle cómo fueron los hechos, no con estas situaciones no lógicas. Se me olvidaba, aunado a ello, decía la fiscalía, perdón, en el IPH, en la foja 57, dice que ponen a disposición supuestamente un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de manga o de madera color café, el cual no está puesto a disposición. Aunado a ello, se me fue la idea. Aunado a ello, su señoría dijo la representación social que había una opinión técnica en fotografía. Quisiera saber o que me precisara en qué foja está, porque no obra en mi carpeta de investigación. Lo único que veo en la foja 110 es un dictamen en odontología, y asimismo, pues el dictamen dice que las lesiones que tiene la supuesta víctima en la mano de las mordidas, que no corresponden a mordidas. Le voy a decir en qué foja, permítame. Es el 1 y el 2, déjame ver si lo tengo aquí. Permítame, señora, por favor. 112 y 113, aquí está. Voy a citar una fracción, su señoría. Dice: los cuales en su conjunto presentan ausencia de elementos bucodentomaxilares que permitan establecer huella de mordedura de origen humano. Foja 113. Por mi parte es cuanto, señoría, a excepción de ver si me da la oportunidad de que mi hoy defendido tome el uso de la palabra.
Perdóname, ¿El señor. momento de la detención de su representado se encontraba en el domicilio? ¿Perdón? Al momento de la detención del señor Oscar, ¿se encontraba en el domicilio? Sí, su señoría, estaba adentro. Cuando llegaron las patrullas, él sale porque él les llama. Se entrevista con el policía Pedro, le explica, le dice el cuchillo está adentro. Se meten, ella no estaba, llega la otra patrulla, llegan luego 2 patrullas más, en total fueron 4 patrullas, 8 policías. Y pues bueno, no, para empezar no lo ponen a disposición los policías primero respondientes, los ponen las 2 femeninas que llegaron después. Esto se acredita con las mismas entrevistas de ellas, donde dicen que llegó primero la otra patrulla, donde iba el oficial Pedro, que fue quien entró con él a la casa, y él iba como víctima, la mujer iba esposada, su señoría. Llegando allá, se meten, hablan, cambian los papeles. Él es imputado, ella es víctima. Entiendo que puede haber lesiones, hubo forcejeo, ella intentó acuchillar a mi hoy representado. Es por eso que es importante que pueda darle el uso de la voz, su señoría, al hoy imputado, para que escuche de manera cronológica cómo pasaron los hechos, lógica, y esto se me hace ideal y pertinente, su señoría. Fiscalía. Sí, ¿Cuándo? señoría, gracias. Señoría, hay información que el señor defensor dice se encuentra en las entrevistas de las policías, sin embargo, no es así, señoría. La Fiscalía dio cuenta de la entrevista de la policía de la señorita Esmeralda, que fue quien detuvo al señor imputado, y en ella, señoría, nunca refiere ningún número de patrulla anterior que hubiera estado en el lugar. No lo menciona, no sé de dónde es que el señor defensor esté sacando esa información. Sí, efectivamente, se encuentra la entrevista también de la policía María Guadalupe Guzmán San Juan, quien pues sí menciona efectivamente, y bajo el deber de probidad con el que se conduce esta fiscalía, sí menciona, señoría, que llegan al lugar de los hechos, pero reitero, lo de la información que da la policía Esmeralda, menciona que ahí pues le hacen del conocimiento que era negativo el hecho por el cual les llamaban inicialmente, que era por persona lesionada por arma blanca, que ahí les refieren que es una violencia familiar, y que efectivamente hay Pedro, le llaman a un policía quien le entrega a la policía María Guadalupe pues un cuchillo, señoría. Esas manifestaciones sí las realiza la policía María Guadalupe en esta entrevista, no así la policía Esmeralda. Las demás circunstancias a las que se refiere el señor defensor no se encuentran en ninguna de las 2 entrevistas, señoría. No sé en qué parte de las entrevistas esté tomando dicha información. Se entiende, su señoría, que menciona la defensa que el imputado en un momento dado pudo haber llamado a patrullas a efecto de solicitarles el apoyo. Sí, efectivamente, sucedió de esa manera, tal y como ya se advirtió también el segmento fáctico. Sin embargo, también la víctima, señoría, dice que ella salió a efecto de localizar alguna patrulla y que inmediatamente regresa y es cuando encuentra pues a estas patrullas quienes finalmente también le dan el apoyo a ella. En ese sentido, su señoría, pues se reitera la petición de esta fiscalía y no hay contradicciones de la fiscalía en este sentido. Pues sí es coincidente lo que señalan las policías con lo que finalmente también dijo la víctima en su entrevista, señoría. Se reitera la petición de esta fiscalía que se califique y ratifique legal la detención del imputado. ¿Es cuánto? Asesor jurídico. Sí, señoría. Es importante lo que se desprende de la entrevista de la policía Esmeralda Naro, la Chino. Ella señala efectivamente, como ya hemos escuchado, que recibieron un llamado inicialmente por arma blanca, ya sobre la marcha y al llegar al lugar de los hechos, pues que se trataba de ahí de otro tema. Es importante señalar que el apoyo a ello, ya llegando al lugar de los hechos, se entrevistó y le solicitó el apoyo directamente la víctima. Por lo tanto, ya pues en su misma declaración nos empieza a hacer la
cuestión cronológica, de la lectura de derechos, de la detención y del camino que se perfilan hacia la agencia del Ministerio Público. Por lo tanto, la que aporta información concreta sobre la detención es esta primer respondiente, Esmeralda Naro. Es todo, señoría. Defensor. Pues, señoría, reitero, la primer respondiente no es Esmeralda Naro. En la foja 44, en la declaración de Esmeralda Naro, voy a citar una parte, dice que durante el recorrido sobre Cuauhtémoc, la primera unidad al llegar al lugar reporta vía radio que es negativo una persona lesionada por arma blanca. Ahí está, no fue llegando ahí, fue en el recorrido sobre Cuauhtémoc, eso lo dice Esmeralda Naro. Y lo dice también la otra oficial, María Guadalupe. Dice, durante el recorrido sobre Cuauhtémoc, en la página 77, la primera unidad al llegar al lugar reporta vía radio que negativo de una persona lesionada por arma blanca, su señoría. Ellos no son, ¿vale? Ellos no son los primeros respondientes. Ellas mismas están diciendo que no son primeros respondientes, señoría. Aunado a ello, pues, ¿dónde queda o qué pasa con la laguna de donde el oficial Pedro se entrevista con mi hoy defendido, entran a que se ponga una sudadera, agarran el cuchillo obra también en el informe policial homologado, no está puesto a disposición, no hay una cadena de custodia, no hay entrevista, él no hay entrevista tampoco. Entonces, pues esto a todas luces es una detención ilegal, su señoría. Situación que debió advertir el agente del Ministerio Público y pues bueno, tampoco lo hizo. Entonces solicito asimismo se declare de legal la detención y la retención. ¿Quiere que declare su representado en relación únicamente con la detención? Sí. No. Sí, señoría. Ahora, la MP acaba de reconocer quién fue quien hizo la aprehensión, no fueron los primeros respondientes. Y la remisión. ¿Y quién hizo la denuncia? También. Fue él. Fiscalía. Nada más que manifestar, señoría, gracias. Señor Óscar Rodrigo Romero Bermeo, ¿quiere usted declarar en relación con la forma en que fue detenido? Adelante. Si le permites. Ok. Le es difícil caminar. No puede caminar, no puede mover la pierna, señoría. De hecho, discúlpeme que aproveche este momento. Tiene que tomar ya su medicina. Su medicina la dejamos con el policía procesal, con agua. No sé si pueda darnos oportunidad de que lo haga su señoría. Adelante. ¿Sí? Un segundo, por favor. No, ahí déjalo que es. Ahí. Es una pastilla para el dolor y la otra el antibiótico. Gracias. Todo lo que pasó. Perdón, el medicamento es con motivo de la cirugía que tiene. Sí, se cayó de una motocicleta, se destrozó el pie y le operaron tibia y peroné y le pusieron la placa. Tiene una semana y media, fue el 28 de marzo. Es imposible que se mueva, señor. Señor Óscar Rodrigo Romero Bermeo, lo escuchamos únicamente para que haga usted manifestaciones relacionadas con la detención en su persona por parte de la policía Esmeralda Naro la Chino. Lo escuchamos. Se le exhorta para que se conduzca usted con verdad. Gracias. Siendo el día 11 aproximadamente a las 2:30 de la tarde, me encontraba yo en mi cama con mi menor hija de 11 meses de edad, ya que yo la acababa de dormir y la tenía yo recostada en mi brazo y me encontraba yo con mi teléfono celular viendo aplicaciones. Mi pareja estaba en la parte de afuera lavando trastes y pasó en 3 ocasiones frente a la recámara. En la primera ocasión me preguntó qué estaba yo haciendo.
Nada más serían cuestiones relacionadas con la detención, no la forma en cómo hayan ocurrido los hechos. Nada más explícale, desde que tú le hablas a la policía, a partir de ahí, de cuando llega la primera patrulla, con quién hablas, todo, de ahí en adelante. Antes de yo terminar, de hecho, durante el proceso de la llamada al 911, me dice la radiooperadora que va a llegar una patrulla con la torreta encendida y que esté al pendiente. Yo creo que unos 15 segundos antes de terminar la llamada, le hago mención que iba llegando. Yo vivo en un segundo piso, me asomo por la ventana y les grito, hey, aquí es. Me grita el oficial de policía que bajara. Le digo que me permite un momento, me dice la radioperadora, ¿ya llegó, verdad? Sí. Me cuelga la llamada, agarro mis muletas y me pongo una chancla. Me pongo a descender las escaleras, abro la puerta y me preguntaban qué ocurría. Les dije que mi ex esposa, porque fue el primer argumento, me dice, ¿tu esposa o tu esposa? Le digo, bueno, mi esposa me acaba de agredir con un cuchillo. Me dice, ¿y dónde está? Le digo, no sé, se salió hace un momento. Cuando estábamos platicando, llegó otra patrulla y en ese momento yo les pregunté que si me podían dar permiso de subir a mi domicilio a ponerme un calcetín y un tenis, porque era peligroso que yo anduviera en chanclas, porque me podía resbalar. Volteé a ver el oficial, ahora sé que se llama Pedro, y le dice a su compañero, voy a subir con él. No hay ningún problema, no, ve a su casa. Ascendemos los dos, llegamos a mi apartamento y el oficial me pregunta que dónde ocurrieron los hechos. Le digo que fue en mi recámara. Llegamos a mi recámara, me siento en la cama, me empiezo a colocar del lado de mi pie izquierdo un calcetín, mi tenis, y me pregunta que dónde estaba el cuchillo. Le dije, ahí está, quedó en la cabecera. Me dice, oye, préstame una bolsa para poder llevármelo, porque esta es una prueba. Le digo, en la cocina hay. Me paro, voy con las muletas, le entrego la bolsa y regresamos. Agarra el cuchillo y me dice, te recomiendo que te pongas una sudadera. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque ahorita los dos van a ir a ratificar y van a deslindar responsabilidades y probablemente los dos se queden detenidos. Agarro mi sudadera, me la pongo y me dedico a descender. Cuando yo iba descendiendo, me vuelve a preguntar el policía que qué había pasado. Le dije, ya traigo el cuchillo aquí. Me dice, ¿es que dónde está? Y yo le hice mención, mira, es que va llegando, es ella. Por radio, el policía solicita la atención de dos oficiales femeninas por la detención y me hace mención que ellos no podían hacer nada porque era una mujer. En ese momento yo me quedé ahí parado, llegaron las oficiales, fueron directamente con ella. De hecho, ella llegó muy agresiva, empezó a decir que me iba a meter a la cárcel, que era un hijo de tal por cual, que yo no sabía con quién me estaba metiendo. Pasaron unos 15, 20 minutos, me estaba a mí agrediendo verbalmente. Lo que hice yo fue cruzarme la calle y quedarme exactamente en la esquina parado recargado, porque yo no podía hacer otra cosa. Me quedé ahí esperando, estuvieron las oficiales platicando exclusivamente con ella, jamás se acercaron a mí. Yo agarré, descendí, iba a ir de hecho por una botella de agua, debido a que mi tía tiene una tienda de abarrotes en el lugar, y me dice el oficial, ¿a dónde vas? Le digo, voy por una botella de agua. Me dice, no, espérame, ya nos vamos. Se acerca a mi tía y me dice, ¿qué pasó? Le digo, una botella, le digo, es que tengo sed. ¿Llegaron las dos patrullas, una después de otra inmediatamente? No, tardaron un poco, sí, hubo un lapso de tiempo. Me regreso yo al lugar en donde yo estaba parado y se acerca nuevamente el oficial y me dice, ahorita vamos a ir a la delegación a deslindar responsabilidades. Le digo, es que ya me cansé. Le digo, nada más estoy con un pie. Le digo, me quiero sentar. No te preocupes, muevo ahorita la patrulla y te sientas. Ella hace mención, porque tenía de hecho ella a su menor hija de 4 años, que no se la podían llevar. Le pide a la oficial un teléfono para pedirle a su tía, la cual esperamos aproximadamente 40 minutos en que llegara al lugar para que ella quedara a custodia de la menor. Una vez que llegó, me subo yo por cuenta propia a la patrulla en la parte de adelante, a ella la esposan, la suben en medio y las dos oficiales en la parte de atrás. Nos trasladamos a la GAM 4, yo ingreso por mi propio pie, me dicen siéntate aquí en esta banca, a ella la verdad nunca vi dónde la dejaron,
Y sale nuevamente el policía y me dice, ¿qué crees que aquí no vamos? Vamos a lo del familiar. Volvemos a subir a la patrulla y nos trasladamos. Una vez llegando allá, descendemos, ingreso y ella todo el tiempo permaneció esposada. Así como yo ingreso, yo me siento en la banca, me parece que dice sala de testigos, y a ella la ponen en la parte de atrás parada. Había dos, no sé cómo llamarlas, no conozco el término, dos licenciadas que le preguntan a las oficiales que aquí hacían ahí, y le dice que nos van a presentar. Les preguntaron 3 veces. La primera fue, ¿qué vienen? Los vamos a presentar. La segunda, a ver, te estoy preguntando, ¿qué es lo que vas a hacer? Es que los voy a presentar por violencia familiar. A ver, yo te dije que no, las cosas no son así. ¿A cuál de los dos vas a presentar? Voltea al oficial y me señala y le dice, a él. En ese momento le piden a ella que se acerque con las licenciadas y le empiezan a tomar declaración, y en ese momento le empiezan a quitar las esposas. Se meten a su oficina y en ese momento yo me quedé ahí sentado todo el tiempo. Ya está ahí, es una cuestión relacionada únicamente con la detención. Defensor, ya sería únicamente hasta ahí, porque si no nos vamos a alargar. Finalmente, nada más lo que nos compete es la cuestión relacionada con la detención, no con la presentación ante el Ministerio Público. ¿Algo más que manifestar, Fiscalía? Perdón. Sí, señor, y una última cosa nada más que se deberá de tomar en consideración: el hecho de que el señor imputado en el forcejeo y dentro de las agresiones que le realizó la víctima, dejó inservible el teléfono celular de la víctima al aventarlo. La víctima sale y ya no enciende. Es por eso que ella no puede realizar esta llamada, y él, pues con esta ventaja que le da el sí tener su teléfono, es que llama, señoría, primero a estas patrullas, y quienes son los que llegan, como lo ha referido el señor defensor, y es por ese motivo que ella sale en busca de esta ayuda, y pues ya fue escuchado por todos aquí que fueron finalmente los policías quienes llamaron a esas segundas patrullas que llegaron, señoría. ¿Es cuánto? Asesor. Nada que agregar, señoría. Defensor. A 30 metros está el botón de pánico, señora. Si ella baja y camina 30 metros, 30 pasos literalmente, está el botón de pánico. No hay un pretexto. Ella lo sabe. Es una persona que trabaja en una oficina, todo. Digo, no es alguien ignorante. Bien. Entonces, ¿cuánto, señor? Se cierra el debate en torno a la petición ministerial de calificar de legal la detención en la persona de Óscar Rodrigo Romero Bermeo por el delito de violencia familiar, conforme a la hipótesis de flagrancia invocada por la representación social prevista en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y tomando como referencia la entrevista realizada a la víctima de iniciales SCCHP, quien hace referencia a los hechos ocurridos el día 11 de abril del año en curso, siendo aproximadamente las 15:20 cuando refiere se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia La Pastora, en la alcaldía Gustavo Madero, momentos en que refiere que el imputado revisó el celular de la víctima, cuestionándole dicho imputado que qué son estas mamadas, por lo que enseguida le da un puñetazo en la cara, en la sien izquierda, manifestándole textualmente que se largara de su casa y que era una puta. El imputado le da otro puñetazo en la cabeza del lado izquierdo, insistiéndole en que se largara y que estaba gorda y que no tenía una carrera. Asimismo, refiere a la víctima que le dio un golpe con su brazo izquierdo en el pecho de la víctima. Asimismo, hace referencia que igualmente la presiona en el cuello y el imputado le muerde dos dedos. Asimismo, hace referencia que en determinado momento el imputado arroja su celular al piso y este se daña, por lo que la víctima sale a buscar ayuda, y asimismo obra la entrevista realizada a la policía preventiva Esmeralda Naro Lachino, quien hace referencia a las circunstancias de que recibió una llamada vía radio a efecto de acudir en auxilio de la persona que lo requería, y hace referencia que acude al lugar de los hechos, esto es en el domicilio referido por la víctima, en la cual hace referencia la policía mencionada,
que se entrevista tanto con la víctima como con el imputado, exponiéndole a la víctima las cuestiones relacionadas con la violencia familiar de la que había sido objeto. Asimismo, se cuenta con la entrevista realizada a la policía María Guadalupe Guzmán San Juan, quien hace referencia a las circunstancias en que ocurren, de ayuda que proporciona a la policía Esmeralda Naro Lachino, acompañando a esta a efecto de acudir al domicilio de la citada víctima, a efecto de brindarle el auxilio que requería. Asimismo, se toma en consideración el informe de policía de investigación homologado respecto a la policía Esmeralda Naro Lachino. Asimismo, se cuenta con el certificado de estado psicofísico en la persona de la víctima, a la cual se le aprecian diversas lesiones consistentes, algunas de ellas en equimosis cigomática izquierda, en cara lateral del cuello. Asimismo, se presenta escoriación en hombro izquierdo, así como una herida en el cuarto dedo de la mano izquierda, lesiones que fueron clasificadas como aquellas que tardan hasta menos de 15 días. Se toma en consideración el dictamen de medicina forense en el que se advierte la presencia de lesiones en la víctima, las cuales se establece que fueron producidas por mecanismo de percusión, e igualmente las fueron clasificadas como aquellas que tardan hasta menos de 15 días, y son coincidentes dichas lesiones con lo manifestado por la denunciante en su denuncia. Asimismo, se toma en consideración el dictamen de psicología respecto a la víctima mencionada, en la cual se hace referencia que sí presenta alteraciones psicoemocionales y que para ello requiere de 36 sesiones con un costo individual de 1.603 por cada entrevista, sumando un costo total de las 33 sesiones en la cantidad de 57.708 pesos. Se toma en consideración el dictamen de fotografía forense, en la cual se hace referencia a las 11 impresiones fotográficas en la que se advierten las lesiones que presentaba la víctima en rostro y dedos de la víctima. Asimismo, se toma en consideración lo manifestado por la señora Adriana Pérez Espitia, quien al rendir su entrevista hace referencia a que es madre de la víctima, haciendo mención de la relación de concubinato que guarda entre el señor Óscar Rodrigo con su hija de iniciales SCCP. De igual manera, se toma en consideración la entrevista de Yolixi Pérez Siguer, quien es prima de la víctima, y de igual manera hace referencia a la relación de concubinato que guarda entre Óscar Rodrigo y la víctima de iniciales SCCP. Por lo que bajo estas consideraciones y aun cuando hace referencia el propio imputado, que él fue quien realizó el llamado vía telefónica a efecto de acudir, a efecto de pedir auxilio por parte de alguna patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Si bien es cierto, hace referencia a la defensa que acuden 2 patrullas, una después de otra con intervalos de tiempo. También es cierto que la propia víctima hace referencia a que salió del domicilio a pedir ayuda. Sin embargo, aun cuando la defensa refiere que también hay un botón de pánico cercano al domicilio, no se establece en qué forma haya pedido auxilio la víctima. Sin embargo, como lo refiere la Fiscalía, como no tenía la posibilidad de pedir auxilio, dado que el celular de la víctima había sido dañado por virtud de que el propio imputado había arrojado al piso dicho celular, es por ello que se establece que no obstante que no se establece quién pudiese haber pedido auxilio, si finalmente la víctima o el propio imputado. Lo cierto es que al momento en que acude la Policía Preventiva Esmeralda Naro Lachino en compañía de la Policía María Guadalupe Guzmán San Juan, se establece que al momento en que acuden al lugar de los hechos, el propio imputado Óscar Rodrigo Romero Bermeo se encontraba aún en el domicilio y fueron atendidas por advirtiéndose que el propio imputado no pudo haber salido de dicho domicilio por la circunstancia de que refiere se encontraba
imposibilitado para hacerlo por virtud de la cirugía que presenta como en una pierna, por lo que bajo esas circunstancias se considera que al momento en que se constituyen las policías preventivas María Guadalupe Guzmán San Juan y la propia policía Esmeralda Naro Lachino, al momento en que se logra la detención del propio imputado Óscar Rodrigo Romero Bermeo, fue bajo las circunstancias de la flagrancia establecida en el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la que hace referencia la Fiscalía, toda vez que efectivamente, como lo refiere, al momento en que acuden los elementos de la policía preventiva ante un señalamiento directo que hace la víctima de la persona que había sido su agresor, es el momento en que proceden a la detención del hoy imputado, lográndose efectivamente su detención y traslado a la agencia del Ministerio Público para ser puesto a disposición de dicho órgano ministerial, donde se dio finalmente inicio a la carpeta de investigación correspondiente, advirtiéndose que de igual manera, desde el momento de la detención hasta el momento en que es puesto a disposición de este órgano jurisdiccional, no transcurrió un plazo mayor de 48 horas para que fuera puesto a disposición de este órgano jurisdiccional. De igual manera se advierte que al momento de la detención del hoy imputado no fue violentado en sus derechos humanos, ya que tan pronto como fue detenido fue trasladado de manera inmediata a la agencia del Ministerio Público para efecto de iniciar la carpeta de investigación correspondiente, por lo que se procede a calificar de legal la detención del hoy imputado Óscar Rodrigo Romero Bermeo en la comisión de este delito por la hipótesis de flagrancia hecha valer por la representación social, por lo que el citado imputado deberá de permanecer en calidad de detenido durante el desarrollo de esta audiencia. ¿Alguna otra petición? Sí, señoría, gracias. Con fundamento en los artículos 307, 309 y 311 del Código Objetivo de la Materia, la Fiscalía solicita autorización para formular imputación a Óscar Rodrigo Romeo Bermeo. Adelante. Gracias, señoría. Señoría, toda vez que ya en el acto procesal de control de la detención se ha hecho el conocimiento, el hecho, el segmento fáctico y el segmento jurídico, se solicita se tengan por reproducidos por el principio de economía procesal y únicamente se me permitiera comunicarle al señor Óscar Rodrigo la persona que depone en su contra. Adelante. Gracias, señoría. Señor Óscar Rodrigo Romeo Bermeo, esta fiscalía hace de su conocimiento. Perdón, el asesor y los defensores no tenían manifestación alguna que realizar en torno a la petición planteada por la fiscalía. No hay oposición en relación a la petición de la fiscalía. Señoría. Adelante, perdón. Gracias, señoría. La Fiscalía hace de su conocimiento que se está llevando a cabo una investigación en su contra por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, esto en agravio de su concubina, la víctima de iniciales SCCHP, quien pues denuncia este hecho de violencia familiar, y toda vez que ha comprendido ya el segmento fáctico y jurídico que se ha puesto el conocimiento, únicamente hago pues el conocimiento que su concubina es quien depone en su contra. ¿Es cuánto, señoría? Asesor jurídico, precisiones o aclaraciones. Nada más agregaría el nombre de las policías. Se le hizo saber el nombre de la víctima y agregaría el nombre de las policías nada más. Esmeralda Naro Lachino y María Guadalupe. Permítame, le doy la... Sí, María Guadalupe Guzmán San Juan. Es todo, señor. Sí. ¿Alguna presiones, aclaraciones? Me dijeron que no, ¿verdad? Señor Óscar Rodrigo, se le pregunta si entendió usted cabalmente la imputación que obra en su contra y que le acaba de formular el agente del Ministerio Público. ¿Sí la entendió usted? Se le pregunta si quiere usted responder a esos cargos rindiendo alguna declaración o quiere permanecer en silencio. Puede consultarlo con sus defensores. Bien. Fiscalía, ¿tiene usted la palabra? Gracias, señoría. Con fundamento en los artículos 313 y 316 del Código Objetivo de la Materia, esta Fiscalía solicita la vinculación a proceso del señor Óscar Rodrigo Romeo Bermeo,
solicitando, señoría, pues se tengan por reproducidos segmento fáctico, jurídico y probatorio, toda vez que se han dado a conocer de la totalidad de los datos de prueba con los que cuenta esta Fiscalía a este momento, y que de acuerdo al estadio procesal en que nos encontramos resultan ser idóneos, lógicos y suficientes a efecto de que se emita un auto de vinculación a proceso. Y es cuanto, señoría, gracias. Asesor jurídico. No hay oposición y me sumo a la petición de Fiscalía. Defensores. En oposición, señoría. Adelante, fiscal. Sí, señoría, gracias. Se solicita, se vincula a proceso en virtud de que estos datos de prueba resultan idóneos, lógicos, pertinentes, y toda vez que el señor imputado a manera de probabilidad ha cometido este ilícito de violencia familiar, con lo cual vulneró el bien jurídico tutelado por la norma penal, que en el caso que nos ocupa es el derecho de los integrantes de la familia a vivir una vida libre de violencia, señoría. Y de igual manera, señoría, se hace el conocimiento pues que hasta este momento no obra ninguna causa de extinción de la acción penal ni excluyente del delito, señoría, por lo cual se reitera esta solicitud de la Fiscalía a efecto de que se emita un auto de vinculación a proceso. ¿Es cuanto? Asesor jurídico. Me sumo a la petición de vinculación a proceso, señalando que la víctima pertenece a un grupo vulnerable por su condición de mujer. Es todo. ¿Precisiones o aclaraciones? Una. Defensores. Sin manifestaciones, señoría. Señor Óscar Rodrigo Romero Bermeo, se le pregunta si quiere que sea resuelta su situación jurídica en este momento, dentro del plazo de 72 horas o dentro del plazo de 144 horas. Puede consultarlo libremente con sus defensores. En este momento, su señoría. Bien. Defensores, ¿va a controvertir la petición ministerial? No, su señoría no va a controvertir. Bien. En consecuencia, se procede a resolver la situación jurídica del hoy imputado Óscar Rodrigo Romero Bermeo por la comisión del delito de violencia familiar, y atendiendo precisamente a los datos de prueba a los que se ha hecho referencia, en los que se establece primordialmente la entrevista realizada a la víctima de iniciales SCHP, la cual hace referencia a las circunstancias de los hechos ocurridos el 11 de abril del año en curso a las 15:20, quien hace referencia a las circunstancias en que se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Pastora, en la alcaldía Gustavo Madero, haciendo mención de que el hoy imputado revisó el celular de la víctima, manifestándole el hoy imputado que son estas mamadas, por lo que enseguida le dio un puñetazo en la cara en la sien izquierda, manifestándole que se largara de su casa y que era una puta. El imputado le da otro puñetazo en la cabeza del lado izquierdo. Asimismo le manifestó nuevamente que se largara. Y de igual manera le manifestó que estaba gorda y que no tenía una carrera. Asimismo le dio un golpe con el brazo izquierdo en el pecho de la víctima. Y de igual manera le presionó en un momento determinado el cuello, y el imputado le muerde en un momento determinado, le muerde los dos dedos de su mano, por lo que en un momento determinado también el hoy imputado daña el celular de la víctima, arrojándolo al piso. Asimismo, la víctima refiere que sale a buscar ayuda. Asimismo, se toma en consideración la entrevista realizada a la policía preventiva Esmeralda Naro Lachino, quien hace referencia a las circunstancias de los hechos ocurridos respecto a la llamada vía radio que reciben a efecto de acudir al lugar de los hechos, quien hace referencia que al momento en que acude al lugar de los hechos se entrevista tanto con el imputado Óscar Rodrigo como con la víctima de iniciales SCHP, quienes, por lo que les pone en conocimiento de los hechos respecto a la agresión de la que había sido objeto la víctima, por lo que se logra la detención del hoy imputado para efecto de que fuera trasladado a la agencia del Ministerio Público, situación que se corrobora con la entrevista realizada a la policía María Guadalupe Guzmán San Juan, quien hace referencia de igual manera el auxilio que brinda a la víctima ya mencionada por la agresión de la que había sido objeto por parte del hoy imputado. Asimismo, se toma en consideración
el certificado de estado psicofísico en el que se determinan las diversas lesiones que presenta la víctima, siendo estas una equimosis cigomática una equimosis en región cigomática izquierda. Asimismo, presenta lesiones en cara lateral del cuello, una escoriación en hombro izquierdo, así como una herida en cuarto dedo de la mano derecha. Lesiones que fueron clasificadas como aquellas que tardan hasta menos de 15 días, así como un dictamen en medicina forense, en la cual se hace una descripción de las lesiones que presenta la víctima, la cual se establece que fueron producidas por un mecanismo de percusión, clasificándose provisionalmente de igual manera como aquellas que tardan hasta menos de 15 días, haciéndose referencia en dicho dictamen que son estas lesiones son coincidentes con lo manifestado por la denunciante al momento de presentar su denuncia. Asimismo, se toma en consideración el dictamen de psicología practicado a la víctima, en el cual se hace referencia que sí presenta alteraciones psicoemocionales derivadas de los hechos que motivaron la intervención de dicha psicóloga, haciéndose mención que requiere tratamiento de 33 sesiones, siendo estas por la cantidad única de 1.603 cada sesión, y con un costo total de 57.708 pesos. Asimismo, se toma en consideración el dictamen de fotografía forense, en la cual se aprecian 11 impresiones fotográficas respecto al rostro y dedos de la víctima, en el cual se aprecian las lesiones que presentó con motivo de estos hechos. Asimismo, se toma en consideración las entrevistas realizadas a la ciudadana Adriana Pérez Espitia, madre de la víctima, y Yolixi Pérez Siguer, quien es prima de la mencionada víctima, y ambas testigos hacen referencia a la relación de concubinato que guarda entre el hoy imputado, entre Óscar Rodrigo y la víctima de iniciales ya mencionadas, por lo que bajo esas circunstancias se establece de manera indiciaria la existencia de este hecho delictivo de violencia familiar previsto en el artículo 200 del Código Penal vigente en la Ciudad de México, hipótesis a quien por acción ejerza cualquier tipo de violencia física y psicoemocional que haya ocurrido dentro del domicilio en el que habite en contra de la concubina, bajo las hipótesis de violencia física y psicoemocional ya mencionadas. Asimismo, se hace referencia a la circunstancia de que, de igual manera, respecto a la participación que tuvo el imputado Óscar Rodrigo Romero Bermeo, se establece de manera probable su participación en la comisión de este hecho delictivo, ya que bajo las circunstancias ya mencionadas, la víctima de iniciales ya mencionadas hace referencia al señalamiento de que Óscar Rodrigo Romero Bermeo cometió dicho hecho delictivo en su agravio el día y hora ya precisados en el domicilio habitado por la víctima. Se hace la aclaración que este delito se persigue mediante oficio, toda vez que conforme a lo manifestado por la representación social, ya obran antecedentes documentados de violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima, por lo que bajo estas consideraciones y conforme a lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Federal y 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se procede a vincular a proceso al señor Óscar Rodrigo Romero Bermeo por la comisión de este delito de violencia familiar cometido en agravio de la víctima de iniciales SCCP. ¿Alguna otra petición, Ministerio Público? Señoría, gracias. Con fundamento en los artículos 153 a 158 del Código Adjetivo de la materia, esta Fiscalía solicita, señoría, imponga la medida cautelar al imputado, la prevista, señoría, en el artículo 155, fracción 14ª, en relación, señoría, con el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo, 168 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la prisión preventiva justificada, señoría. Esto es así, señoría, toda vez que, pues,
ya ha quedado de manifiesto a lo largo de esta diligencia que hay una persistencia del imputado en seguir violentando a la víctima, señoría. Se ha dado cuenta de un antecedente de violencia, el cual también le realizó violencia física y psicoemocional, señoría. Esta violencia va en escala, señoría, en contra de una persona que es parte de un grupo vulnerable. Esto es así, pues de la dinámica de los hechos que se investigan en la presente carpeta, bueno, pues se advierte incluso el ánimo, estas lesiones que le fueron provocadas a la víctima cuando incluso le presiona el cuello. Esta violencia en su contra va en escala, señoría. Para ello se cuenta, señoría, con datos de prueba consistente en un informe de impresión diagnóstica. Es de fecha 12 de abril de 2024 y es a cargo de la psicóloga Fernanda Isabel Ríos Arteaga, en la cual, señoría, pues establece o concluye que sí se identifican en la víctima probables factores de riesgo, lo cual pues la colocan en un estado de vulnerabilidad. Pero también, señoría, en la valoración psicológica que fue emitida por esta misma profesional, Fernanda Isabel Ríos Arteaga, destaca, señoría, que de acuerdo a la entrevista que le realizó a la víctima, pues la víctima tiende a justificar el maltrato, que ha normalizado la violencia y que incluso puede advertir en ella el síndrome de la mujer maltratada, señoría. En ese sentido, esta fiscalía considera que si bien esta medida cautelar que se solicita sea impuesta al imputado es la más lesiva, señoría, pues es la idónea y es la necesaria al asunto que nos ocupa, toda vez que el imputado representa un riesgo para la víctima. No hay ninguna otra medida cautelar de las previstas en el catálogo de medidas cautelares, señoría, que puedan neutralizar este riesgo que él representa para la víctima, toda vez que, bueno, las demás de las fracciones primera a la sexta del artículo 155, así como de la fracción décima a la 13ª, no son idóneas, señoría, para el caso que nos ocupa, pues estas sirven para tutelar diversos riesgos y diversas necesidades de cautela, como es la permanencia del imputado en un determinado lugar o una garantía económica. Se hace también mención, señoría, que esta violencia pues es una violencia ya crónica y reiterada hacia la víctima. Se solicita en ese sentido, señoría, incluso pues se toma en consideración las circunstancias del hecho que se investiga, así como las condiciones en que se encuentran tanto víctima e imputado, pues tienen una relación de concubinato, señoría, lo cual sería incluso un pretexto para que el imputado busque nuevamente a la víctima y la vuelva a violentar. ¿Es cuánto, señoría? ¿La fundamenta en qué artículo, perdón, su petición? Señoría, en el artículo 155, fracción 14ª, en relación con los artículos 168 y 170 también del Código Adjetivo de la Materia y en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo. ¿Es cuánto, señoría? 168, ¿qué fracción? Sí, permítame, señoría. Señoría, sería la fracción primera del artículo 168. ¿Específicamente en cuál? Sí, señora, también respecto del el arraigo, bueno, serían esta medida cautelar que he solicitado, señoría, es con el objeto de garantizar la seguridad de la víctima, pero también incluso respecto del peligro de sustracción del imputado, respecto de que no, pues tiene no se cuenta con un arraigo, señoría, del mismo. ¿Es cuánto? ¿No refiere que viven en concubinato? Sí, señoría, viven en concubinato. Entonces, ¿invoca esa fracción y el 170?
No, señoría, en este momento corrijo, hago unas precisiones a mi petición, y mi petición es basada a efecto de garantizar la seguridad de la víctima, y respecto del artículo 168 ya no hago ningún pronunciamiento. Es cuanto. Asesor jurídico. Sí, señora. En este momento me sumo a la petición de la prisión preventiva justificada. En relación al riesgo en el que se encuentra la víctima, es importante recordar que el numeral 170 del Código Adjetivo en la materia señala que el juzgado de control podrá valorar las circunstancias del hecho y las condiciones de las partes. Se considera que esta medida cautelar es proporcional porque la víctima se encuentra en un elevado riesgo. Como ya escuchamos, existe un antecedente del cual tiene 5 meses aproximadamente y evidentemente esa agresión hacia la víctima no ha cesado. También se considera que es necesaria porque cumple con el fin, con uno de los 3 objetivos de las medidas cautelares, que es garantizar la seguridad de la víctima. Con esta medida se podrá salvaguardar la integridad de la víctima, incluso su vida. Y también se considera que es idónea, porque es la única eficaz. Es todo, señoría. Defensor. Gracias, señoría. Esta defensa privada se opone a que se le imponga a mi representado la prisión preventiva justificada por los siguientes motivos. Manifiesta la Fiscalía que ninguna de las otras medidas cautelares contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales son idóneas toda vez que tutelan diversos riesgos o diversas necesidades de cautela. Recordemos que todas las medidas cautelares tienen la misma finalidad que está contenida en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el peligro de sustracción, el peligro de la víctima y la obstaculización de la investigación. ¿Qué quiere decir? Que debemos de ponderar si en realidad la prisión preventiva justificada, que es la más lesiva que tenemos en el Código Nacional, es la medida idónea y pertinente para garantizar cualquiera de esos 3 supuestos. En este caso, la Fiscalía únicamente nos manifiesta que hay un peligro hacia la víctima. Nos dice, en conjunto con el asesor jurídico, que hay un peligro toda vez que existe un antecedente de una carpeta de investigación que hasta este momento la Fiscalía no nos ha dicho que se haya judicializado o no. Si no se judicializó, quiere decir que no encontró elementos suficientes para determinar que mi representado ejercía violencia en contra de la hoy víctima. Nos dicen también que se fundamenta en el artículo 170. Hay que recordar que cuando la Fiscalía solicita esta medida cautelar, que subrayo es justificada, nos debe de justificar en qué consiste ese peligro de la víctima. Como podemos apreciar, y como ya nos hemos dado cuenta todos, mi representado está disminuido físicamente en su movilidad. Por lo tanto, para que él pudiera acercarse a la víctima, tendría que confluir varios factores, como que alguien se ofreciera a llevarlo a buscarla, porque hasta este momento la Fiscalía no ha demostrado que él sepa dónde se encuentra ahorita, porque la víctima ya no está en el domicilio que comparten ellos. Entonces, ella no ha justificado que él sepa dónde vive o que él tenga conocimiento de dónde se está quedando o de qué lugares habitualmente él se queda o de que hasta este momento haya existido alguna amenaza en contra de la víctima por parte de mi representado. Entonces, para que él pudiera tener contacto y ponerla en riesgo, tendría que ser así. O alguien lo acompaña y lo lleva para que él ponga en riesgo a la víctima, o la misma víctima se acerca a buscarlo a él al domicilio. En cuyo caso, estaremos hablando de que la víctima es quien estaría propiciando esa violencia. Por lo tanto, esta defensa privada considera que al no haber la Fiscalía, al no haber justificado por qué esta medida es la más idónea, tomando en consideración la situación en la que se encuentra mi defendido, toda vez que, como ya manifesté, es muy evidente que se encuentra disminuido en sus capacidades físicas para poderse desplazar por su propia voluntad, consideramos que hay otras medidas cautelares que pueden garantizar la seguridad de la víctima y no tener a mi representado en una privación de la libertad cuando ni siquiera lo están justificando, y aplicarle a él esa medida tan lesiva
repito, sin haber una justificación, únicamente están diciendo que, pues porque había un antecedente, pero repito, ese antecedente no sabemos por qué no se judicializó. Puede ser que no haya elementos para decir que mi representado es violento. Por lo tanto, reiteramos nuestra petición de que, a juicio de su señoría, le pueda imponer alguna de las otras medidas cautelares con las que se pueda garantizar la seguridad de la víctima, como puede ser la fracción primera, que es la presentación periódica ante la autoridad, ante juez de control, en la periodicidad que su señoría considere idónea. La fracción quinta, que pudiera ser la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o el ámbito territorial que fije su señoría. La fracción séptima, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares con la finalidad de que no se acerque a la víctima. Y la fracción octava, la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Por lo tanto, consideramos que, tomando en cuenta la situación y el estado físico en el que se encuentra mi representado, pues consideramos que cualquiera de estas cuatro medidas cautelares resulta idónea, cualquiera de ellas, o si su señoría considera bien imponerle una o más de estas medidas cautelares, consideramos que son idóneas y pertinentes para el efecto que se busca, que es salvaguardar la integridad física de la víctima. ¿Es cuánto, su señoría? Respecto a la fracción séptima, ¿en qué hace consistir la prohibición específicamente? Respecto a la fracción séptima, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares. Entendemos que como pareja que tienen amigos en común, tienen, por ejemplo, a su pequeño hijo y a la niña que es solamente hija de la señora, y pues prohibirla que él se acerque a la escuela o que vaya por el niño en caso de que él tenga el derecho a la convivencia, que lo haga mediante terceras personas para que él no tenga que acercarse a la víctima y la víctima no corra ningún riesgo. ¿Sería cuántos, señor? Fiscalía. Gracias, señoría. Únicamente, señoría, hacer mención, señala el señor defensor que el señor imputado le es imposible desplazarse. Efectivamente, señoría, pues sí presenta que utiliza muletas, o al menos así se ha estado refiriendo. Sin embargo, ello no impidió para generarle la violencia que le generó a la víctima, señoría. La Fiscalía insiste y, se cuenta con estos datos de prueba que ya he mencionado, la valoración psicológica y la impresión diagnóstica de riesgo. Se reitera la petición de la Fiscalía, señorías, ¿cuánto? Asesor. Sí, señoría. Señalar que se insiste en la prisión preventiva justificada. El órgano técnico de defensa manifiesta que no se ha judicializado la carpeta de investigación que se tiene como antecedente porque no hay elementos. En realidad esa es una apreciación subjetiva. Como se mencionó en su momento, es una carpeta de investigación que apenas tiene 5 meses en las que se está trabajando. Y debido a la carga de trabajo de la Fiscalía, yo considero que es un término prudente en el cual se debe seguir investigando. Y no contamos ahorita con un dato objetivo que haya ya una determinación de la misma. Ahora bien, señala también el órgano de defensa que la víctima ya no está en el domicilio. Ese pudiera ser un punto de reflexión porque tal vez tiene temor de ser encontrada, tiene temor tal vez de que el señor investigado siga gozando de su libertad y verse agredida. Tal vez es la razón por la que ya no se encuentra en el domicilio. Es todo, señor. Defensor. Gracias, señoría. Bien, respecto a las manifestaciones hechas por la Fiscalía, los datos de prueba que invoca, que es la impresión diagnóstica y la valoración, únicamente hacen referencia a el suceso y el evento que ocurrió y que es el que nos tiene aquí. No hacen referencia a que la víctima corra algún riesgo futuro en caso de que mi representado lleve el proceso en libertad. Entonces, el invocar estos datos de riesgo para justificar que la víctima corre un peligro si se le otorga una medida cautelar distinta me parece que no es lo correcto, no es lo prudente, puesto que estos se ordenaron a raíz de la supuesta violencia que hubo y se utilizan únicamente para decir que la víctima efectivamente sufrió esa violencia o esa supuesta violencia. También hace referencia a que su condición física no le impidió ejercer la supuesta violencia. Recordemos que de la narración aquí planteada por la Fiscalía, la supuesta violencia ocurrió cuando estaban en el mismo lugar, en la misma habitación.
Aquí no estamos hablando de que si él sale en libertad y tiene el proceso en libertad, él va a ir a pernoctar o a vivir en la misma habitación y ya ni siquiera en la misma casa donde está habitando la víctima actualmente, que repito, pues desconoce el domicilio, lo desconocemos todos, y para que ella estuviera en riesgo tendrían que estar en el mismo lugar, como ocurrió en esta última supuesta agresión, en la que se encontraban en la misma habitación cuando ocurrió la supuesta agresión. Entonces, mi argumento de que a él se le complica trasladarse para irla a buscar, para violentarla, no me parece que no sea válido ni que no sea idóneo, puesto que de la misma narrativa dice que ellos estaban en el mismo lugar, en la misma habitación. Nunca dijo que él se tuvo que desplazar a otro lugar, a otra colonia, a otra calle, para poder ejercer la supuesta violencia. Entonces, y por último, respecto a la manifestación del asesor jurídico, donde dice que yo no aseguré que la carpeta anterior no se haya judicializado porque no había elementos. Dije, si no nos han dicho si se judicializó o no, probablemente es porque no hubo elementos. Y me dice que es subjetivo. También la manifestación que hace el asesor jurídico es subjetiva en el sentido de que dice que si la víctima ya no vive en el mismo domicilio, es porque tal vez tiene miedo, tal vez le asusta o tal vez piense que él está en libertad llevando el proceso y tiene miedo. El tal vez que ocupa el asesor jurídico, pues también es subjetivo, porque no tenemos certeza de que la víctima piense eso, porque no lo han demostrado hasta este momento. Entonces, esta defensa privada considera que alguna otra medida cautelar, repito, tomando en consideración las condiciones físicas de mi representado y tomando en consideración que ni la Fiscalía ni la Asesoría Jurídica hasta este momento nos han brindado datos verídicos, reales, no apreciaciones subjetivas que justifiquen un peligro, que se encuentren en un peligro inminente la víctima. Si mi representado tiene el proceso en libertad con alguna otra medida cautelar, es por lo que solicitamos que no se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada. ¿Sería cuántos, señoría? Fiscalía. Gracias, señoría. Únicamente el señalar al señor defensor que sí se cuenta con dato objetivo en el que se señala, ya lo refería así en mi anterior intervención, es la impresión diagnóstica, en donde dice que sí se identifican en la víctima factores de riesgo, lo cual la colocan en un estado de vulnerabilidad, que incluso haya normalizado la violencia y que presenta el síndrome de la mujer maltratada. Señoría, eso la coloca en un riesgo. ¿Es cuánto? Asesor. Se reitera la petición y nada que agregar. Sí. ¿Alguna manifestación más? ¿Alguna intervención? No, señoría, no sería nada diferente, sería respecto a la misma impresión diagnóstica, y entonces no hay nada nuevo que agregar. ¿Contemplarían la cuestión, contemplarían la medida cautelar de separación del domicilio por parte del imputado? Sí, señoría. Bien, se cierra el debate en torno a la petición ministerial de aplicar la prisión preventiva justificada en términos del artículo 170 y 155, fracción 14ª, invocadas por la representación social, y tomando en consideración que la Fiscalía hace referencia al riesgo que presenta la víctima en el supuesto de que el hoy imputado pudiese obtener su libertad, ya que hace referencia a una evaluación de riesgo que fue practicada en la persona del hoy imputado, en la persona de la hoy víctima, haciendo referencia que en la impresión diagnóstica se estableció que presenta a la víctima factores de riesgo, ya que presenta un estado de vulnerabilidad en virtud precisamente de que la víctima trata de normalizar la conducta violenta del hoy imputado Óscar Rodrigo, y que asimismo se advierte un síndrome de la mujer maltratada en dicha impresión diagnóstica. Sin embargo, como lo refiere la defensa, dichas circunstancias no es suficiente para estimar idónea y proporcional la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada en la persona del hoy imputado,
ya que conforme, por lo que en estas, bajo estas consideraciones se estima improcedente la aplicación de la prisión preventiva justificada en la persona del hoy imputado, ya que, como lo refiere la defensa, es una cuestión subjetiva considerar que a lo mejor la hoy imputada salió del domicilio por el temor de que pudiera ser violentada nuevamente. Por lo que, conforme al planteamiento que hace la defensa respecto a la aplicación de diversas medidas cautelares, las cuales hace consistir en la fracción primera, en la fracción quinta, en la fracción séptima, en la fracción octava y novena del numeral 155 del ordenamiento legal que nos ocupa, se establece idóneo y proporcional la aplicación de dichas medidas cautelares, las cuales se hacen consistir en una firma mensual que deberá de realizar el hoy imputado Óscar Rodrigo Romero Bermeo ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares. Asimismo, se establece la prohibición del hoy imputado de salir del país en términos de la fracción quinta invocada por la defensa. Asimismo, en relación con las fracciones séptima y octava, por cuanto hace la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, específicamente con la víctima. Estas se aplican en función de que se le prohíba al hoy imputado Óscar Rodrigo acudir a los lugares donde pudiera encontrarse la víctima, así como a su domicilio o en su centro de trabajo, o en los colegios donde pudiera acudir la mencionada víctima. Por otra parte, también se establece la aplicación de la medida cautelar consistente en la separación inmediata del domicilio por parte del hoy imputado, al fin de evitar algún riesgo que pudiera representar en la víctima, por algún riesgo eventual de que usted la pudiera maltratar o lesionar o golpear nuevamente. ¿Sí? Así que tendrá que realizar esa separación inmediata del domicilio a partir del día siguiente, a partir del día de mañana, toda vez que con motivo de la aplicación de estas medidas cautelares sería usted excarcelado, pero a partir de mañana tendría usted la obligación de abandonar de separarse inmediatamente de ese domicilio, a efecto de que en todo caso la víctima esté en posibilidad de regresar a su domicilio y evitar alguna confrontación entre usted y la víctima. ¿Sí le queda claro esa parte? En el caso de que usted incumpla con estas medidas cautelares, daría motivo para que la representación social pudiese solicitar alguna orden de aprehensión a efecto de reconducirlo nuevamente a su proceso y pudiera usted eventualmente ser detenido e ingresado nuevamente al reclusorio. ¿Sí está consciente de eso? Ok. ¿Alguna otra petición, Fiscalía? Sí, señoría, gracias. Con fundamento en el artículo 321 del Código Adjetivo de la Materia, la Fiscalía propone 2 meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria. Asesor jurídico. Estoy de acuerdo, señor. Defensor. 2 meses. Sí, señoría, sin oposición. Se autoriza como plazo de investigación complementaria el plazo de 2 meses. Plazo que queda, cómputo que queda a cargo de la Fiscalía. ¿Alguna otra petición? Gracias, señoría. Copia simple del audio y video de la presente audiencia y se autoriza al personal ministerial adscrito en la Fiscalía de Violencia Familiar para que lo reciba. Es cuanto y gracias. Asesor jurídico. De igual manera, copia de audio y video. Defensores. Sí, su señoría, es deseo de mi representado celebrar una suspensión condicional del proceso. Ya está debidamente informado. Esto es nada más para que lo contemple la gente del Ministerio Público. Asimismo, copia y audio con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se autorice, copia de audio y video de la presente audiencia y autorizando al ciudadano Omar Rodríguez Olvera a efecto de poder recogerlo. Abraham Rodríguez Olvera, sí, a efecto de recogerlo. Se autoriza la expedición de la copia simple de la videograbación de la presente audiencia, la cual queda a cargo de esta unidad de gestión judicial, su entrega a las partes. Por cuanto hace a la situación de
de la suspensión condicional del proceso a que se refiere la defensa, se ordena realizar una evaluación previa al hoy imputado a efecto de que se determine esa evaluación y se pueda tomar en consideración para los fines que pretende la defensa. ¿Alguna otra petición? Ninguna otra, señoría, gracias. ¿Un asesor jurídico? Ninguna, señor. ¿Defensor? Ninguna, señoría, gracias. Señor Óscar Rodrigo Romero Bermeo, se le pregunta si quiere usted hacer uso de la palabra antes de dar por concluida esta audiencia. Se declara cerrada la celebración de la presente audiencia. Estamos de pie para